¿Cómo se puede distinguir el ALBA de los previos intentos de los países de América Latina en desarrollar estrategias de comercio e inversiones de beneficio mutuo? En todo, porque es una integración entre hermanos, solidaria, no entre competidores, y ese ha sido el gran error, ¿no? La integración que hemos buscado, sobre todo en los últimos años, se ha orientado al comercio, a tener mercados más grandes y a competir entre nosotros. En el ALBA no se habla de competencia, se habla de acciones coordinadas, se habla de integración energética, financiera, incluso defensa, pero coordinación, no competencia. En el año 1965, el Che dijo, estoy citando, no debe hablarse más de desarrollar un comercio de beneficio mutuo basado en los precios, que la ley de valor y las relaciones internacionales de intercambio desigual, producto de la ley de valor, ponen a los países atrasados. Tenemos que preparar las condiciones para que nuestros hermanos entren directa y conscientemente en la ruta de la abolición definitiva de la explotación. Fin de cita. Cómo el comercio dentro del ALBA y la formación de las empresas transnacionales pueden lograr eso, limitando intercambios comerciales basados en las ganancias, especialmente dado que, con la excepción de Cuba, los medios de producción en los países de ALBA son principalmente en manos privadas. Sí, es difícil, y la cuestión del valor tal vez es la cuestión más difícil y compleja de la economía y del problema económico. Es cierto, es muy difícil obviar cuestiones de precios monetarios cuando gran parte de los medios de producción están en manos privadas, pero con el ALBA sí estamos experimentando otras formas de intercambio, no necesariamente basado en precios de mercado, sino en compensaciones mutuas, en colaboración, etc. Y en empresas binacionales, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de siderúrgicas, por ejemplo, estamos hablando de que desde el inicio de mi gobierno yo envío petróleo crudo y ellos me lo refinan y me cobran el costo. Entonces, el Che tiene razón y tú tienes razón, es difícil obviar la ley del valor, básicamente precios monetarios puestos por el mercado, cuando los medios de producción están en manos privadas y se guían por la lógica del capital y por la lógica de las utilidades. Pero a nivel de países algo se puede hacer y se está haciendo. Por ejemplo, el propio Chávez tiene muchas experiencias con petróleo en el área del Caribe, donde da el petróleo sin considerar los precios del mercado, sino considerando costos y otras necesidades de ayuda y otras circunstancias. Estamos haciendo mucho de eso, estamos haciendo, por ejemplo, estamos tratando de buscar soberanía alimentaria, estamos tratando de buscar soberanía en salud, produciendo nuestras propias medicinas, y te insisto, o sea, guiándonos más bien por la planificación, por la coordinación, sin esta competencia y sin esta relación con precios de mercado. Pero una cosa te puedo decir claramente, el marxismo tampoco superó la cuestión del valor, o sea, es algo muy difícil, ¿sí me explico? Que la teoría del valor equivalente de Heydrich y todas esas, todas son ideas, pero son cosas muy difíciles de aplicar. Entonces, algunas veces se podrá obviar los precios monetarios dados por el mercado, otras veces no. Lo que hay que hacer es tratar de evitar especulación y poder de mercado. Porque, por ejemplo, el plan de distribución de la tierra, cuando estaba anunciado el ministro de Agricultura de Ecuador, dijo que la tierra no se considera, estoy citando, como una mercancía. Eso es lo importante. Hay cosas que no son mercancías. La tierra, el agua, tiene que tener un control directo del Estado. Tiene que tener controles para su intercambio. Vamos a hacer una ley donde el Estado tenga que autorizar la compra-venta de tierras para evitar lo que ha pasado. Sí. Campesinos engañados que se quedaron sin tierra. Pero la tierra va a ser de ellos o de comunas, no va a ser del Estado. Bajo control del Estado, eso es otra cosa. Pero con prohibiciones de venta. Por supuesto, y ahí tú evitas la acumulación, lo que estábamos diciendo. Es la respuesta a tu pregunta. Sí. Si la cuestión es evitar la acumulación, hay formas más eficientes de hacerlo.
Como es parecido el nuevo movimiento en Cuba para destruir que lo hizo Raúl, ¿no? la tierra y su fruto. Que hay que producir, si no están produciendo se quita la tierra. Nosotros también vamos a afectar, vamos a distribuir la tierra del Estado, que son como 130.000 hectáreas, y estamos haciendo un inventario de todas las tierras improductivas privadas para repartirlas también. Y son mucho más. Sí, no te extrañes, son como 1,5 millones de hectáreas, que por eso estén desesperados para desestabilizarnos más rápido. Yo tengo preguntas relacionadas a esto también, pero déjame volver a la pregunta de volviendo al Che, que es mi tema especial. El Che planteó la necesidad de usar los avances tecnológicos y métodos de dirección del capitalismo, pero con diferentes objetivos sociales. Como ministro de Industrias, él invitó cooperación de científicos, ingenieros, matemáticos y otros expertos graduados en Estados Unidos y Europa, y usó las cooperaciones multinacionales de Estados Unidos y Cuba en los años 50 como modelo por sus empresas consolidadas. Usted mismo graduó en Estados Unidos como economista. Usted ha hablado sobre la baja calidad de las universidades en Ecuador. Yo creo que leí que solamente 1% de facultad tienen doctorados. Wow. Mucho menos. Mucho menos. 400 PhD en Ecuador. Entonces, ¿cuáles son los planes de su gobierno para capacitar trabajadores a nivel más alto, al mismo tiempo forjar un compromiso político al desarrollo social y de la revolución ciudadana de Ecuador? A ver, lo que hizo el Che es sentido común. La tecnología no puede ser patrimonio del capitalismo, o sea, no hay tecnología capitalista, hay tecnología. Por supuesto, aprovechando los recursos humanos que forma el capitalismo, como de hecho ellos se aprovecharon de los recursos humanos que formó la Unión Soviética, China, etc. Entonces, por supuesto, tenemos para el desarrollo de nuestros países que poner énfasis en la tecnología, y eso está muy ligado al recurso humano y al talento humano. No se trata solo de tener tecnología, sino recurso humano capaz de utilizarla y generalizarla. En ese sentido estamos haciendo una muy fuerte reforma de la educación, que ha generado resistencia en los grupos que siempre se han apropiado de la educación. La educación del Ecuador pública es muy mala, tenemos que hacer un gran esfuerzo para mejorarla, y la educación superior también es terriblemente mala. Hemos enviado una nueva ley que, entre otras cosas, obliga a realizar investigaciones en la universidad. En estos momentos la mitad de las universidades no gastan 20 centavos en investigar. ¿Cuál es el argumento? Que los recursos son muy escasos. Siempre van a ser los recursos escasos. Cuba tiene escasos recursos para esa investigación. Pero, por ejemplo, esas universidades hicieron extensiones muy costosas en lugar de orientar la plata a la investigación. Entonces, sí tenemos fuertes programas de mejora de educación, la nueva ley de educación superior y programas de beca para que la gente se vaya a capacitar a otros países, y claras políticas de ciencia y tecnología, aún con pocos recursos, pero mucho más que en años pasados, y ya una política clara. Y el resto, la conciencia revolucionaria, el compromiso, depende de varios factores, ¿no? Yo creo que parte de la educación es ese compromiso social sin que sea partidista. Y creo que también depende mucho de los dirigentes, ¿no? Yo creo que la gente, cuando vea, como lo está viendo, el entusiasmo, el deseo real de cambio en el país, se solidariza con ese deseo de cambio. Y los futuros profesionales, que además ese cambio les permitió formarse, van a tener esa conciencia revolucionaria, esa conciencia de cambio. Mucho de eso pasó en Cuba, ¿no? El ejemplo de Fidel. Yo no me creo ningún ejemplo, pero esta dinámica que está viendo la sociedad ecuatoriana, creemos que, y las oportunidades que se están abriendo para todos estos nuevos profesionales que ganan becas, que se van a preparar al exterior, hará que tengan esa conciencia revolucionaria. Sin embargo, tú tienes probablemente razón en que tenemos que trabajar mucho más directamente allá. Nos falta estructura en el movimiento país, nos falta consolidación, y ese es el gran desafío tal vez que tenemos, ¿no? Porque el problema es, necesitan los especialistas hoy y mañana, y lleva tiempo a capacitar. Ya estamos capacitando.
Pero lo que tú me decías, la conciencia revolucionaria, eso es más difícil de lograr. Sí tenemos escuelas de formación política, pero eso ya depende del movimiento país y todavía falta consolidar mucho aquello. Próxima pregunta, sobre el Sucre, me interesa mucho. Ya está todo listo. Ya está todo listo. Es muy fácil. Yo sé que en mitad de noviembre va a estar. Es muy fácil, ya van a empezar operaciones piloto de prueba. Es un sistema de compensación. Por ejemplo, yo le vendo 100 a Venezuela. Venezuela me vende 75 a mí. Yo tengo que darle, Venezuela tiene en términos netos que darme 25. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se hace electrónicamente esas transacciones. Venezuela le cobra los 100 a sus importadores en moneda nacional. Paga 75 a los venezolanos que vendieron a Ecuador y le queda 25, que es lo que me tiene que dar de gobierno a gobierno, ahí sí en moneda internacional, dólar, o una moneda electrónica que podemos crear. Una pregunta, ¿está pegado el dólar? No, vamos a hacer una moneda electrónica. Ya, pero para eso falta un poquito más. Se determina el valor. Si ese intercambio está, como decimos, igual, el cambio de petróleo por los médicos, para médicos, no va a funcionar. Es comercio público y privado. Entonces, te insisto, nosotros le vendemos 100 a Venezuela, puede ser público o privado, hablemos solo privado. Venezuela vende 75 a Ecuador. ¿Qué hace Venezuela? En bolívares cobra los 100 a sus importadores y le paga los 75 a los exportadores a Ecuador. A los que vendieron a Ecuador y que tenían que recibir 75. Le quedan 25. Eso es lo único que transfiere a Ecuador. Con esos 25, ¿nosotros qué hacemos? Cobramos los 75 que tenían que pagar a los venezolanos y pagamos 75 más 25, 100 a nuestros exportadores. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Suponiendo que se use dólar, que en lugar de utilizar para las transacciones 175 dólares, solo usamos 25. Pero si más adelante tenemos la moneda electrónica, ni siquiera tenemos que usar dólares. ¿Cuál es el problema? Que Ecuador de todos modos tiene dólar, ¿no? Pero esa es mi pregunta, si el objetivo de Sucre es reemplazar el dólar de Estados Unidos en comercio entre los países de ALBA, ¿será entonces la meta reemplazar el dólar como moneda nacional en Ecuador? No, se trata de minimizar la necesidad de dólares. O sea, lamentablemente hemos adoptado el dólar como moneda nacional. Es muy difícil salir de la dolarización. Eso te podría crear un cataclismo social. ¿Cómo los países de ALBA pueden defenderse de acciones tales como el golpe de Estado que sucedió en Honduras? Bueno, no hay defensa imbatible, pero, por ejemplo, Telesur es una gran ayuda. ¿Te imaginas que antes todo venía de CNN, de informar, tener capacidad de información, tener fuertes relaciones entre los países para apoyarnos mutuamente? Pero hay que ser claro, o sea, no hay nada que garantice que esto no pueda pasar en Ecuador, en la propia Venezuela, en la propia Bolivia. Por eso debemos ser muy cuidadosos en estar organizados. Tú sabes que nuestros gobiernos tienen un gran apoyo popular, pero no necesariamente organizados. Estar organizados para defender a nuestros procesos de cualquier intento de desestabilización. Recientemente usted habló del socialismo del siglo XXI en Ecuador, combinando elementos del socialismo clásico, el socialismo de Mariátegui y la teología de liberación, el socialismo basado en condiciones ecuatorianas. ¿Puede usted ampliar un poco sobre ese aspecto? El socialismo del siglo XXI es un proceso de construcción. Trata de tomar lo mejor del socialismo tradicional, pero de otros socialismos que han existido, como el socialismo andino, el socialismo agrario. No, es ok. Y también, al menos en el caso ecuatoriano, se nutre mucho de la doctrina social de la Iglesia y de la teología de la liberación. Somos un continente cristiano. En Cuba, por ejemplo, y lo reconocen como error y lo rectificaron hace unas décadas, se declaró el Estado ateo cuando la gente era creyente. Eso creó grandes conflictos e impidió, tal vez un poco inútilmente, grandes apoyos, ¿verdad? Porque hubo muchos católicos comprometidos con la revolución, incluso la revolución tuvo capellán, el padre Sardina, ¿no? Entonces, una mucho mejor estrategia y legítima estrategia
es orientar esa religión a que sea revolucionaria también. Y eso es lo que hacía la teología de la liberación, ¿no? El mensaje era básicamente, basta ya de esa teología que nos dice, aguanten toda la explotación en vida, porque después de muertos van a tener el reino de los cielos. No, el reino de los cielos hay que hacerlo aquí, es el reino de justicia, hay que luchar contra la injusticia. Entonces en eso se basa el socialismo del siglo XXI, en eso coincide con la doctrina social y la teología de la liberación, en la búsqueda de la justicia social. Y puede en ese intento entrar gente atea, entrar católicos practicantes. Yo soy católico practicante porque no contradice la fe, por el contrario, o sea, la refuerza, ¿no? La búsqueda de la justicia. Entonces también esa es una de las fuentes del socialismo del siglo XXI. Pero precisamente, si esa es una de las fuentes, eso nos obliga a rechazar algunas cosas que son inviables en el siglo XXI e indeseables. Por ejemplo, la lucha de clases y los cambios violentos. Entonces, el socialismo del siglo XXI busca ese cambio a través de los procesos democráticos y de voto, como hemos estado acostumbrados en América Latina, ya no a través de la lucha armada. Hay cosas en que coincidimos con el socialismo tradicional. La primacía del trabajo humano sobre el capital, la necesidad de acción colectiva, la necesidad de planificación, el rol del Estado en la economía, la búsqueda de la justicia en todas sus dimensiones, justicia social, justicia de género, justicia ética, justicia intergeneracional. Pero hay cosas que son inviables e indeseables, te insisto, o sea, la lucha de clases, el propio materialismo dialéctico. Yo sé que eso te va a chocar a ti que eres marxista, ¿verdad? Pero así cualquier intento de explicar procesos tan complejos como el avance de la sociedad humana con leyes simplistas o simples va a ser un fracaso. Así como es un simplismo decir que el motor del avance de la sociedad es el individualismo, haciendo abstracción de la cultura, de la comunidad, etc. También es una simplificación decir que es la lucha de clases, la oposición de fuerzas dentro del sistema productivo. Incluso, ya te digo, por ejemplo, haciendo abstracción de la tecnología. O sea, una revolución tecnológica te puede crear muchos más cambios sociales y en las relaciones de producción que el supuesto materialismo dialéctico, el choque entre dos fuerzas opuestas. Pero no solo eso, o sea, la dialéctica, o sea, se la toma como ley infalible, tesis, antítesis, y surge una síntesis mejor que la anterior. No tiene por qué ser así. Tú puedes tener una tesis que es verdadera, te presenta una antítesis errada, y la antítesis puede derrotar a la tesis, y lo que salga de ahí puede ser peor que la tesis. Esa es la realidad. Lo hemos vivido en América Latina, o sea, proponemos algo que es correcto, nos dicen cualquier tontería en nombre de la democracia, el diálogo, tenemos que unir las dos propuestas y sacar una síntesis, y esa síntesis va a ser peor que lo anterior. Entonces esas cosas hay que superarlas, hay que ser objetivos, no hay que ser románticos en eso. Pero dado lo que pasó, por ejemplo, en Honduras o antes esto en Venezuela, no creo que eso muestra la importancia todavía de la lucha de clases. Porque sí fue un proceso, no fue una revolución armada como la de Cuba, pero sí fue un proceso a través de medidas democráticas. Yo estoy muy de acuerdo que el gran desafío, y lo he escrito y lo he dicho, en nuestro país es cambiar la relación de fuerzas y pasar de un Estado capturado por ciertos poderes a un Estado que represente el poder popular. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero de ahí, ese es el primer paso para América Latina. Pero de ahí creer que todo se da por ese cambio en la relación de fuerzas, creo que es un error. Hay muchas otras cosas importantes, ¿no? Avances tecnológicos, cambios culturales. O sea, cuidado con mitificar a los pobres también. O sea, los pobres tienen muchos valores, pero muchas veces se equivocan también. O sea, no es cierto que las masas, el proletariado siempre tiene razón. Entonces tú conviertes un Estado burgués en un Estado popular, pero no significa que se van a tomar las correctas decisiones. Por ejemplo, América Latina tiene que hacer grandes cambios culturales. Los indígenas, los cuales se mitifican tanto, donde mayor violencia intrafamiliar hay, es en el mundo indígena. Esas cosas no se hablan. Entonces, no es solo transformar las estructuras, es transformar las familias, las personas, transformar la cultura, transformar la tecnología. Hay muchos factores que te generan el avance social. Complicado, ¿eh? ¿Ya? Es un proceso complejo, muy complejo. Bueno, esa es una diferencia. No aceptamos, no es que rechazamos tampoco, pero no es que es fundamental para nosotros el materialismo dialéctico como motor de la sociedad. Eso te llevaba a la lucha de clases, eso te llevaba al cambio violento.
Y tal vez el mayor error que cometió el socialismo tradicional, ¿sabes cuál fue? Que no disputó la noción de desarrollo con respecto al capitalismo. Buscaba lo mismo, pero por una vía más rápida y supuestamente más justa, pero lo mismo. En la Unión Soviética, industrialización, consumo de masa, acumulación. Eso es un error. Es imposible generalizar el modelo de desarrollo occidental. Si todos los chinos alcanzaran el nivel de vida de los londinenses, explota el mundo. Sí. ¿Sí? Y nunca presentó el socialismo tradicional una alternativa de noción de desarrollo. Hoy estamos presentando esa alternativa. ¿Okay? ¿Hasta qué punto, en ciertos aspectos has tocado el tema, hasta qué punto podemos decir que Cuba socialista ha sido una inspiración al ALBA con su modelo de desarrollo basado en el bienestar social y su estatus global logrado a través de sus programas internacionalistas en la educación y salud? Cuba tiene grandes cosas y obviamente los que empezaron el ALBA fueron Hugo Chávez y Fidel. Y un gran ejemplo de Cuba es que en su pobreza sabe compartir con todos sus programas internacionales. Cuba es el país con mayor cooperación en función de su Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso es un ejemplo para todos nosotros, lo que no implica que Cuba tenga grandes problemas, pero también es cierto que es imposible juzgar el éxito o fracaso del modelo cubano haciendo abstracción del bloqueo. Un bloqueo que tiene 50 años, Ecuador no aguantaría 5 meses con ese bloqueo. Entonces, por supuesto que parte de el ALBA en gran parte es inspiración de las cosas buenas que tiene el modelo cubano, como la solidaridad, el comercio entre pueblos en forma solidaria, no en forma con el fin de lucro, esa cooperación para el desarrollo. Entonces, por supuesto que el ALBA tiene mucho de inspiración de los éxitos del modelo cubano, lo que no significa que no tenga problemas el modelo cubano, tampoco neguemos la realidad, que la empiezan reconociendo Raúl y Fidel, dicho sea de paso, pero también es cierto que es imposible juzgar el modelo cubano haciendo abstracción del bloqueo. Sí. ¿Okay? Bueno, Sírvete.